A su iglesia MI de Oxnard. Hoy tenemos un tema especial. Vamos a hablar que los dones del Espíritu no son opcionales. Di conmigo, los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu no son opcionales. No son opcionales. Vamos a ver, ¿qué quiere decir eso? O sea, no hay opción. Ahorita vamos a investigar, vamos a meternos en el tema y vamos a ver por qué. Solo hay una cita de Wayne Grudem y él dice: un don espiritual es cualquier capacidad empoderada por el Espíritu Santo y usada en cualquier ministerio de la iglesia. O sea, es una capacidad que ha sido empoderada por el Espíritu Santo para cualquier ministerio de la iglesia. Eso es un don. Y hoy vamos a ver entonces que los dones no son opcionales. Quiero que imaginen ustedes que les regalan una caja de herramientas. Vamos a identificarnos con el tema SAMI. Tú conoces de herramientas, ¿verdad? Imagínate que me regalan a mí una caja de herramientas que tú conoces, pero que yo no tengo ni idea para qué sirven. Entonces, la caja puede estar ahí muy bonita, puede tener instrumentos todos nuevos, puede tener cosas lindas, pero si yo no sé cómo se usan, ahí la voy a tener y no voy a hacer absolutamente nada con ella. Entonces puede que no haga nada, o porque no sé cómo se usa y aparte no investigo para ver cómo lo puedo usar, ¿verdad? Y porque simplemente desconozco del tema. Pero no quiere decir que la caja no sea útil, pero más bien las herramientas. Las herramientas son útiles, ¿verdad? Van a ser útiles y siempre van a ser útiles, pero si el que las tiene no les da uso, o sea que uno está desperdiciando lo que tiene ahí. Entonces lo que puede servir para construir, no está sirviendo para eso. Así hay muchos creyentes hoy tienen acceso, podrían tener acceso a todos los dones del Espíritu, pero los mantienen guardados. Ya sea por miedo, ya sea por desconocimiento o simplemente por desinterés, ¿verdad? Porque no están interesados en el tema, en buscar, en analizar, en aprender. Entonces el problema no es la falta de herramientas, el problema es la falta de uso. Dice en 1 Corintios capítulo 12, dice el apóstol Pablo en el versículo 4, 1 Corintios capítulo 12, verso 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Entonces vamos a ver nuestro primer punto. Ya dijimos que los dones del Espíritu no son opcionales, pero vamos a ver, el primer punto es: no son opcionales porque Dios los da con un propósito. Dice en ese versículo que leímos, lo último decía: pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Entonces, los dones de parte del Señor tienen un objetivo, ¿verdad? Son dados por un propósito. Es tan diferente los regalos que hacemos en lo terrenal. ¿Para qué sirven? O sea, son para satisfacernos a nosotros mismos, ¿verdad? Ahí estamos buscando o estamos esperando que venga un día especial para que nos regalen algo. ¿Y para qué nos van a dar ese regalo? Para nosotros. Que sea algo que me guste, que sea algo que yo ya dije que quería, etcétera. Pero los regalos de parte de Dios, los regalos del Espíritu, no son para provecho nuestro, ¿verdad? Son con un propósito de beneficiar a alguien más. Esa es la inteligencia y la sabiduría de Dios, es que lo que Él te da, esos dones que Él te da, son para que tú los uses para ayudar a otros. En 1 Corintios 12:11 dice: pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Entonces, Él no nos da a todos las mismas cosas. Él escoge y a cada quien le da
un don o le da alguna habilidad, le da algo especial, de acuerdo a tu carácter, de acuerdo a tu entorno, de acuerdo a lo que quiere que hagas también, porque hay veces que hay dones que vienen de repente y que son usados en un momento y quizás no lo vuelvas a repetir, quizás, hay veces hay dones que vienen de repente y tal vez no te vuelvan a usar en ese don, y hay dones que quedan contigo, y el Señor a veces es que te usa en eso varias veces. Pero los dones no son opcionales porque forman parte del diseño intencional de Dios para su iglesia, así como los materiales para una construcción. Si ustedes van a hacer una construcción, les dicen, tienen que usar cemento, tienen que usar hierro, tienen que usar, ¿qué más se usa en una construcción? Arena, bueno, el cemento ya lleva arena, lo que les digan que sea necesario utilizar. Pero si ustedes hacen la construcción y ponen el cemento, pero no ponen el hierro, ¿qué va a pasar? Esa edificación no va a sostenerse, no va a servir, no va a estar fuerte. Entonces necesitamos que los elementos estén. Y si Dios entonces preparó dones para su iglesia, quiere decir que los tenemos que usar, porque de lo contrario estamos afectando ese propósito de Dios. Los dones son para que sean de edificación. Los dones son herramientas de edificación y no son adornos. Ningún don es un adorno espiritual para presumir. Ay, sí, como yo tengo el don de profecía, escúchenme. Como yo tengo el don de sabiduría, solo lo que yo digo, así es. Hay quienes presumen sus dones. Eso no se hace, eso no viene de parte del Señor. Los dones son para edificación. Di conmigo, los dones son herramientas de edificación. Sí, no son para destruir, no son para señalar, no son para desanimar, sino que todo lo contrario. Los dones son para la edificación de la iglesia. Entonces debemos aprender a utilizarlos. Cuando nosotros no usamos esos dones, estamos debilitando a ese cuerpo de Cristo, porque Él ya lo diseñó así. Entonces debilitamos esa construcción que dijimos, ¿verdad? Si no le ponemos el hierro, eso truena. Si no lo hacemos con los materiales adecuados, eso no funciona. Igual es con la iglesia del Señor. Tiene que estar construida bajo lo que Él dio. Y Él lo que hizo fue preparar múltiples dones para sus hijos, para que nosotros podamos ponerlos en práctica. Dijo Kathryn Kuhlman, no sé si ustedes la han escuchado, Kathryn Kuhlman, una mujer muy usada por el Espíritu Santo, no perfecta, con sus detalles, pero miren algo interesante. Uno a veces espera a estar perfecto para ser usado por Dios. Eso está como el que dice, no, es que no voy a ir a la iglesia porque ahorita estoy mal, mejor me compongo y después voy a la iglesia. Eso no tiene ningún sentido, porque es Dios el que hace la obra en nosotros. Entonces, cuando nosotros anteponemos nuestras faltas o nuestro carácter o lo que sea, y no servimos a Dios o no utilizamos los dones que Dios nos ha dado o no queremos descubrirlos porque si no los veo, es como que no los tengo, ¿verdad? Entonces, cuando anteponemos nuestra forma de ser, estamos nosotros desviando las cosas, porque Él, a través de que nosotros los estemos usando, Él nos va formando nuestro carácter también. Entonces esta mujer tenía sus asuntos, pero era una mujer usada por el Espíritu Santo. Ella dijo, los dones del Espíritu Santo son absolutamente de vital importancia, son esenciales para el funcionamiento de la iglesia. Y son tan esenciales porque Dios así lo dispuso. Dice que Él nos ha dado múltiples dones, ¿verdad? Para que sean utilizados. Eso es nuestro punto 1. Entonces, los dones no son opcionales porque Dios los ha dado con un propósito. Amén. Sí, Dios nos los ha dado con un propósito y el propósito es edificar. Amén. Ahora vamos con el punto número 2. Los dones no son opcionales porque el ministerio sin dones es solo actividad.
Entonces nos quedamos sin la esencia y se queda solo una forma. Se quita el fondo y se deja solo una forma. Dice en Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, esto lo dijo Jesús, ¿verdad? Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor les dijo que esperaran, que se fueran allá a Jerusalén, que estuvieran en oración y que esperaran que viniera el Espíritu Santo, porque entonces iban a recibir poder. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo con nosotros? ¿Qué hace a través de los dones? Él nos da poder. Ajá. ¿Y el poder para qué? Para nosotros, para gloriarnos nosotros, no. Para sentirnos bien nosotros con nosotros mismos. ¿Para qué es el poder? Para hacer cosas por nuestro prójimo, para llevar el evangelio, porque dice entonces recibirán poder y me serán testigos. Entonces para poder nosotros llevar el evangelio necesitamos poder, y ese poder acompañado de esos dones. Tenemos que descubrir, por eso es que los tenemos que descubrir, qué dones tenemos de parte de Dios, porque hay varios, después vamos a ver más adelante, varios dones, mucha cantidad de dones, y uno tiene que descubrirse qué es lo que el Señor me ha dado, por dónde quiere irse conmigo, ¿verdad? Entonces Jesús no envió a sus discípulos hasta que fueron ellos empoderados por el Espíritu. Y la predicación sin Espíritu puede ser ortodoxa, pero no necesariamente transformadora. Recuerden que la palabra dice que la mucha letra, ¿qué hace? Mata. ¿Y qué es lo que vivifica? El Espíritu. El Espíritu vivifica. La mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Mire, Dios nos mandó a su Hijo, nos dio la salvación. ¡Qué regalo más grande! Nos lo dio a nosotros, nos hizo salvos. ¡Qué regalo! Pero Jesús dice, y yo les voy a mandar al Espíritu Santo, espérenlo. Y entonces viene el Espíritu Santo, que es un regalo del cual obtenemos beneficios. Vimos el jueves, tenemos muchos beneficios de tener una amistad con el Espíritu Santo. Pero entonces viene el Espíritu Santo y no viene solo, viene cargado de todos esos regalos. Y esos regalos son, como ya vimos, ¿verdad? No son para nosotros mismos, son para que nosotros nos extendamos y los compartamos con alguien más, con aquel que lo está necesitando. Dice, hay un escritor que ya murió, fíjense, él murió en 94 y van a escuchar esto, les va a sonar muy actual. Él se llama Leonard Ravenhill. Dice, la iglesia solía ser un rayo, ahora es un crucero de placer. Confundimos ruido con avivamiento y actividad con unción. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para denunciar pecado, puede ser, pero la denuncia de pecado no es una condenación. La denuncia de pecado, como en Malaquías, es para arrepentimiento, ¿verdad? Es para que venga un arrepentimiento, porque recuerden que la palabra debe exhortar, debe consolar, debe dar ánimo, ¿verdad? Entonces, necesitamos el poder para hacer milagros, para dar testimonio delante de la gente. A Jesús lo seguían, ¿por qué? Porque él andaba haciendo milagros, entonces se corría la voz de que él sanaba a los enfermos, de que él liberaba demonios. Entonces, el poder hace que la gente vea, y cuando la gente ve, entonces hay una oportunidad de que escuchen la palabra y de que crean. Nosotros por eso necesitamos ese poder, y así como fue dado a los discípulos, igualmente es dado a nosotros, porque es el mismo Espíritu. Recuerden que vimos, el Espíritu es el mismo, y así como es el mismo el que reparte diversidad de dones, así es el mismo el que estuvo antes en los discípulos que conocieron a Jesús aquí en la tierra, como es el mismo el que está ahora en nosotros. Así hayan pasado 2000 años, es el mismo Espíritu. Y Él es el que nos da a cada uno. Entonces dice este varón, ¿verdad? Que la iglesia solía ser un rayo. Entonces nuestra iglesia debe
ser reconocida porque el Espíritu de Dios se mueve aquí. Acabamos de tener una experiencia, vino un hombre con necesidad, nos pidió oración. ¿Y qué pasaría si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo y si no reconocemos que el Espíritu Santo está en nosotros y que tenemos dones? Ay, fíjese que vamos a esperar que venga alguien más para que ore por usted. No, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene que estar preparado para poder hacer una oración por alguien y que esa persona, wow, o sea, el Espíritu sea impactado, porque uno no sabe, o sea, la gente tiene cargas. El Señor te puede dar una palabra de ciencia, te puede dar una profecía para alguien, te puede dar un don de sanidad en ese momento. Tú no sabes. El asunto está en dejarte usar, porque para eso es el don, para usarlo, amén, para transmitirlo, porque con ese propósito lo hizo el Señor, no para nosotros mismos. Recuerden, los dones no son para nosotros. Hay veces buscamos al Espíritu Santo para nosotros, sí, lo necesitamos y necesitamos estar fuertes con Él, pero la cosa no se queda ahí, porque el propósito es llevarlo, ¿verdad? Es ir a darlo. Recuerden que ¿se acuerdan de las vasijas? Cuando aquella mujer viuda tenía escasez y viene el profeta y le dice, busca vasijas y llénalas de aceite, ¿verdad? El Señor hace abundar ese aceite, y mientras hay vasijas en donde echar el aceite fluye y fluye y fluye y fluye. Cuando ya no hay vasijas, ¡pum!, ya no cae más aceite. Entonces nosotros somos esa vasija que lleva la presencia de Dios, que lleva la unción, que lleva a través de los dones. No es por nuestro mérito, no es porque somos lindos y como yo nunca le echo mal a nadie, que a la gente le encanta decir eso. Yo nunca le echo mal a nadie, ¿verdad? Entonces creen que se merecen todos los favores de la tierra y todos los dones del Señor. Y no es así. Si no estás dispuesto a servir a Dios, posiblemente no te dé muchos. Recuerden la parábola de los talentos. O sea, a uno le dieron 5, a otro le dieron 3 y a otro le dieron 1. Y el de 1, como tuvo miedo, lo escondió. Entonces, ¿tú quieres un don para tenerlo metido debajo de la tierra? ¿O para qué? Entonces, si vamos a buscar al Señor, si vamos a buscar su presencia y a hablar de lo que son los dones del Espíritu Santo, que sea para ponerlos por obra, que sea para utilizarlos con el que tenemos a la par, con la persona que conocimos, con nuestro vecino, con nuestro familiar. De eso se trata, el nosotros tener activado un don en nosotros, porque recuerden que los dones no son opcionales, porque el ministerio sin dones es solo una actividad. Y nosotros no hemos sido llamados a hacer actividades, ¿sí? No importa cuántas veces nos reunamos, si no ponemos por obra los dones del Espíritu Santo, no estamos haciendo un ministerio. El Señor Jesús puso por obra todos los dones. Por aquí les voy a dar yo unas hojas en donde les tengo varios dones y ahí les tengo ejemplos. Y muchos de los ejemplos, les tengo ejemplos de Jesús poniendo por obra cada don, porque Él es nuestro maestro, Él es el que nos enseñó cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que ponerlo por obra. Así que ya vimos que los dones del Espíritu no son opcionales, porque Dios los da con un propósito. Ya vimos que no son opcionales, porque un ministerio sin dones es solo actividad. ¿Ustedes quieren que esta iglesia sea una iglesia llena de dones? Amén. Yo lo anhelo. Y qué bueno por el que lo anhela, porque necesitamos que ver la manifestación del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Que seamos utilizados, porque si no, ¿para qué? O sea, si en esta tierra, si ya somos salvos, ya el Señor nos hubiera llevado, si no tuviéramos algo que hacer aquí. Pero Él quiere que nosotros hagamos su obra en esta tierra, y para eso Él nos capacita, y nos capacita con esos dones, diferentes dones que vamos a ver. Y punto número 3,
Los dones no son opcionales porque anhelarlos es un mandato, no una sugerencia. Entonces dice en 1 Corintios 14:11, dice, ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía. ¿Por qué dice Pablo aquí sobre todo el de profecía? Porque hay dones que no son tan como prácticos, diríamos. Si alguien tiene el don de género de lenguas, pero no hay un don de interpretación, por ejemplo, entonces la persona que tiene el don de género de lenguas no está así como siendo de edificación, ¿verdad? En cambio, el que da la profecía da una palabra que es bien entendible. Por eso es que entonces Pablo dice aquí, anhelen sobre todo el de profecía. Pero el caso interesante con esta instrucción es que esto es en el versículo 14 de 1 Corintios. En el versículo 13 él acaba de estar hablando del amor. Y el amor, y el amor, y el amor. Entonces quiere decir que el capítulo 13 nos habla todo del amor. Entonces, quiere decir que el amor es como, digamos, encontré una frase muy bonita, que los dones son como que fuera el vehículo, por el medio del cual se lleva bendición, pero el que lo maneja es el amor. Así que si no somos manejados por el amor, esos dones, la verdad, solo van a sonar feo. Así como decía Pablo, si no tengo amor, todo viene a ser como címbalo que retiñe y ¿es Juan o es Pablo? Yo creo que es Pablo en 1 Corintios 13. Bueno, el amor entonces es el que tiene que acompañar esos dones, el que nos va a ayudar a poder dar eso a nuestros semejantes. El verbo procurar que usa aquí en 1 Corintios 14, el versículo que estábamos leyendo, que dice procuren alcanzar los dones espirituales. Fíjense que dice procuren alcanzar los dones espirituales. Quiere decir que están a la disposición. Es como esa caja de herramientas. Ahí está la caja de herramientas. No es difícil accesar a ella. Ahí está. Pero si yo ni la volteo a ver, si yo ni la abro, si yo no investigo, ¿cómo voy a usar yo esas herramientas? Y son útiles. Si no, no se llamarían herramientas, si no se llamarían adornos. Si un martillo no puede sacar un clavo, como esos de juguete, entonces que es un martillo que no hace nada, pues es un juguete. Eso no es una herramienta, ¿sí? Pero si se llama herramienta es porque sirve para algo, ¿verdad? Para un oficio. Entonces, los dones son herramientas que el Señor nos dejó para que nosotros hagamos su oficio, para que nosotros hagamos su obra. Entonces, aquí el verbo procurar en griego implica desear intensamente, es buscar con celo. ¿Quieres tú desear intensamente los dones del Señor? Yo te invito a que los anheles, que los desees con todo tu corazón. Miren, yo me recuerdo, no sé cómo han sido ustedes, pero yo cuando era jovencita, hay veces de que me compraban regalos antes de tiempo, pero no con sorpresas, sino que yo misma escogía qué quería. Y recuerdo en particular unos tenis que habían de moda en ese tiempo. No eran ni muy bonitos, pero la gracia de esos tenis, sneakers, era que venían en colores. Y entonces uno los intercambiaba. Y entonces en ese tiempo se intercambiaba uno también las calcetas calentadores. Y entonces yo mis papás me compraron en 2 colores diferentes. Y me los dejaron por ahí ya empacados y todo, pero yo ya sabía qué eran, pero de todas formas yo tenía unas ganas de probármelos y de ponérmelos. Entonces no era la fecha todavía, pero yo llegaba, abría la cajita, sacaba los tenis, me los ponía, me miraba un rato y los volvía a guardar, ¿verdad? Y entonces yo hoy que estaba leyendo procurar los dones, es como ese anhelo de alguien que desea mucho algo, ¿verdad? O sea, así como yo tenía ese anhelo de ver y de probarme y de ponerme lo que ya sabía yo que me habían dado,
Hoy nosotros sabemos que Dios ya nos dio dones. Y sabemos cómo trabajan porque lo leemos en la Biblia. Tenemos muchos ejemplos de cómo han trabajado esos dones. Y entonces hoy yo le pido a Dios que crezca en nosotros ese anhelo, ese deseo, ese celo de buscar de Dios, de buscar tener esos dones. Porque aunque hay dones que el Señor da, dice aquí, dice que el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Pero Pablo también nos dice, anhelen pues tal cosa, ¿verdad? El don de profecía, anhelen los dones mejores. Entonces quiere decir que nosotros también podemos influir en algo que el Señor nos pueda dar. Entonces debemos nosotros de anhelarlo y de quererlo y de buscarlo. Dice este mandato, viene después de que Pablo habla del amor, ¿verdad? Entonces ya vimos que el amor es el que nos hace ser más eficaces en el reino del Señor. Nos va a ayudar para que nosotros llevemos la palabra del Señor. No es para engrandecernos, porque el amor nos va a mantener en humildad, siendo nosotros de bendición para alguien más. Dijo Jack Hayford, dijo, Jesús nos da el don del Espíritu Santo y cuando Él viene cargado de paquetes. Estos dones se dan para ser entregados, no acumulados. Recordemos eso, señores. El Señor Jesús y el Espíritu Santo nos dan regalos, nos dan dones, pero son para ser usados. Esos zapatos que me dieron a mí no pretendían estar en la caja todo el tiempo, ¿verdad? Sino que era para que yo los usara. La caja de herramientas ahí selladita no va a servir de nada. Hay que abrirla, hay que conocer cada herramienta, cómo se usa, para qué sirve y ponerla nosotros por obra. Si tú no sabes cuál es tu don, puedes pedírselo al Señor, porque no lo vas a descubrir solo orando. Le podemos decir, Señor, revélame, pero está bien, pero también varias cosas se pueden hacer. Puedes investigar, y hoy te traigo una lista, mira, traigo una lista, una bonita lista. ¿Saben cuántos dones hay aquí? Tenemos aquí en esta lista les tengo 20 diferentes dones. Y hay quienes van a decir, ay, ¿de dónde los sacó si los dones son menos? Porque hay versículos, se los voy a poner, en donde están unos dones que habla Pablo, unos en Corintios, otros en Romanos, pero encontramos otros dones que están como por ahí sueltecitos, ¿sí? Entonces tengo aquí 20 dones en donde tú puedes investigar. Entonces, miren, podemos orar, claro que sí, podemos orar para ver cuáles dones tenemos, pero podemos investigar también. Yo los voy a ayudar con esto, con esta herramienta que les traigo, pero también sirviendo. No esperes a que, ay, si yo hoy siento que si yo ya tengo dominado tal don o tal habilidad espiritual. No es así. Úsalo. Eso sí, llénate del Espíritu Santo para que tengas el poder y que el Señor te respalde. Pero si tú no pones por obra, no va a pasar nada. Es como el que enterró su talento. Le dice Pablo a Timoteo, le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le dice. Entonces, ¿cómo se aviva el fuego un fuego natural? O sea, si hay algunos leños por ahí, hay un fueguito y si yo le quito leños, ¿qué pasa con ese fuego? Se apaga. Pero si yo le pongo leños, sigue vivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si hay más gente a la cual yo puedo servir, si hay más oportunidad de dar yo ese don, entonces voy a avivar ese fuego y lo voy a estar poniendo por obra, lo voy a estar poniendo en práctica, ¿sí? Y el Señor te va a pulir. Y sabes, hay quienes les da un don sobrenatural y que hay niños que predican desde los 6 años y wow, son una explosión. ¡Qué bien! Está bien. No a todos nos pasa lo mismo, porque muchas veces a través de ese don el Señor nos está formando. A través del don que estamos descubriendo que tenemos, Dios nos forma. El detalle es que nos dejemos formar.
si nos enclaustramos y tenemos miedo, no vamos a dejar que esa transformación suceda. Entonces debemos hacerlo, debemos pero eso sí, esforzándonos, buscando, investigando, escudriñando en las Escrituras y pasando tiempos con Dios. Si tú ya conoces tu don, úsalo con humildad, sin esperar que ser visible y que otros te reconozcan. Y si has ignorado, arrepiéntete. Si lo has ignorado, si sabes que tienes un don y te estás haciendo el loco, como quien dice, así lo dejas por ahí porque no te gusta. Conozco gente que dice, ay, es que yo tengo visiones, pero a mí eso no me gusta. Entonces, no te hagas el loco de los dones que el Señor te ha dado. Úsalos. Ten intimidad con el Espíritu Santo para tener la guianza, porque tienes que saber cuándo hablar y cuándo callar. Pero tienes que ponerlo por obra y tienes que disponerte para que el Señor te use. Una iglesia sin dones es como un gran campo, pero sin herramientas. ¿Qué haría? Aquí en Oxnard, que tanto campo que hay, ¿se imaginan salir a cosechar o a sembrar sin herramientas? ¿Cuánto nos tardamos? ¿Cuánto cosechamos? Sería un trabajo sumamente difícil, ¿sí? Pero cuando tienes las herramientas adecuadas, entonces se siembra más rápido, se siembra más campo y se recoge de una mejor manera. Necesitamos esos dones, necesitamos activar esos dones para que el esfuerzo no sea tan fuerte y sea más efectivo, ¿sí? Para poderlo acelerar. Entonces ahora sí, vamos a leer en 1 Corintios 12, del 8 al 11, ahí hay una lista de dones que vamos a ver. Dice entonces, a uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, y a otro dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernimiento de espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas, a otro el don de interpretar lenguas, pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Aquí vemos dones que son como muy visibles, son como explosivos, estos son 9, creo yo. 9 dones hemos visto aquí. Y se dan cuenta que el Espíritu Santo tiene esa variedad y a cada quien le da, porque así como nosotros en nuestro cuerpo tenemos muchos órganos y ninguno está de más, ninguno está de menos. Tenemos muchos y cada uno cumple su función. Entonces los dones igual, cada uno cumple su función, todos son importantes. Hay veces de que nos centramos en que queremos una cosa que tal vez no es la que tenemos, o no queremos tener la que sí tenemos. Y lo que tenemos que ver es que el Señor tiene variedad de dones para la edificación de su iglesia. En Romanos capítulo 12, ahí están otros dones. Estos dones se llaman generalmente los dones que son de servicio. Y estos dones, dice, en el versículo 6 dice, ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, ese es otro, hagámoslo con generosidad. Y si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Estos son dones que son de servicio. Y aparte de estos dones, encontré otros dones que también están en la Biblia, que no son específicamente esta lista que Pablo está dando. Pero vemos cómo él nos está diciendo cómo nosotros debemos de ponerlo por obra, cómo es que nosotros tenemos que disponernos a que el Señor nos use a través de los dones que el Señor le ha dado a cada quien, que pueden no ser los mismos.
algo importante es que, digamos, en estos dones de servicio, cuando hay alguien tímido, tal vez se identifica más con estos porque son dones que tal vez no lo hacen a uno tan visible. Bueno, aquí está el de presidir, ese sí, pero digamos el de dar o el de repartir, vamos a ver, hay algunos que son como no tan visibles, pero si hay alguien que dice, yo soy tímido, y se queda en esa timidez, no va a dar. Digamos que tiene el don de dar, pero nunca se atreve a decir, aquí está, o sea, toma, te traje esto, o veo tu necesidad, quiero compartir, o alguien tiene misericordia, alguien mira a alguien sufrir y se identifica y lo quiere ayudar, pero no se atreve a tender la mano, a dar un abrazo, porque qué pena. Entonces no vas a poder ejercer. Así que tomemos la palabra del Señor donde dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso nos va a hacer que nosotros vayamos y ejerzamos, sea el don que sea que Él nos haya dado, que lo ejerzamos con humildad, pero con amor y con valentía. Así que los dones no son opcionales, porque son parte del diseño de Dios. El poder no es un lujo, es una necesidad para cumplir con el llamado. Necesitamos ese poder para cumplir con ese llamado. Si nosotros no reflejamos el poder de Dios en nosotros, ¿cómo vamos a ministrar? Digamos, dice que nadie da lo que no tiene. Entonces cada uno de nosotros necesitamos ese poder, necesitamos experiencia con ese poder para ministrarlo a otros también, para llevarlo. Así que desear los dones no es un orgullo. No crean que es algo equivocado, sino al contrario, es una obediencia, porque ya vimos que no es una sugerencia, es un mandato de que nosotros anhelemos los dones espirituales. Así que no apaguemos el espíritu, dicen Tesalonicenses. Hoy más que nunca la iglesia necesita creyentes llenos del espíritu y dispuestos a usar todo lo que Él nos da. Dice en Romanos 11:29 también dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Hay quienes pueden usar mal el don, pero el Señor quiere que tú uses tu don, que no te detengas por nada, que lo pongas en práctica, que averigües, que investigues, que lo busques y que quieras estar cerca de Él para que puedas compartir con alguien más. Si tú has vivido una vida cristiana evitando los dones, o si el temor, la confusión o la comodidad te han hecho conformarte con lo mínimo, hoy el Espíritu Santo te hace una pregunta directa. ¿Quieres ser un instrumento lleno o solo quieres ser un asistente presente? ¿Qué quieres ser tú? ¿Quieres ser un instrumento lleno de la presencia de Dios? ¿Quieres ser esa herramienta, quieres utilizar esas herramientas y poder edificar al cuerpo de Cristo? Yo te invito a que te pongas de pie y que nos pongamos delante del Señor para ser ministrados, porque el Señor quiere hoy formar en nosotros ese carácter para que nosotros dejemos fluir. Es necesario que nosotros dejemos fluir los dones del Espíritu Santo, esa diversidad de dones que Él tiene, el don de fe para creer, el don de sanidades para hacer libre a otros, el don de exhortación para tener una palabra de aliento y de ánimo a aquel que lo está necesitando, y no que en nosotros se encuentre solo empatía en, ay, sí, verdad, ay, qué pena lo que te pasó. No, que en nosotros haya una palabra de unción, de bendición, y por eso aprendamos la palabra de Dios también, porque en su palabra nosotros vamos a encontrar ese empuje, ese poder que va a hacer que otra persona sienta la bendición, el espíritu, y que sea reconfortado. ¿Podemos la guitarra?
Vamos a ministrar un momento. Así que, así de pie como estamos. Hoy es un día de decisión. Hoy no es un día de información. Yo no vine a darte información. Yo vine a hablarte. Aquí está la guitarra, gracias. Yo vine a hablarte hoy para motivarte a que busques la presencia del Señor, que busques ser usado en los dones, que puedas investigar, que venga ese anhelo a tu vida para investigar qué es lo que Dios quiere hacer contigo, para que tú los puedas poner por obra. Y si tú quieres ser ese instrumento lleno de la presencia de Dios, que tú le puedas decir al Señor: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy, yo abro mi vida, yo anhelo tus dones, Señor, yo pido que tú te derrames sobre mi vida. Yo te pido, Señor, que tú derrames esos dones y que me llenes. Capacítame, Señor, capacítame para hacer tu obra. Usa lo que yo soy para edificar a otros. Hazme útil en tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que me hagas útil en el nombre de Jesús. Díselo hoy. Señor, yo quiero que tú me hagas útil. Útil, Señor. Dice en la palabra de Dios que aquel que quiera encontrar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Él, entonces la hallará. Y es que nuestra vida debe estar dedicada al Señor, que nosotros debemos de presentarnos delante de Él. Debemos presentarnos delante de Él para que Él haga una obra en nosotros. Señor, hoy te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, con tu Espíritu. Derrama de tu Espíritu, Señor, sobre tus hijos, sobre cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ser llenos de ti, que podamos utilizar esos dones. Danos entendimiento, Señor, para descubrir qué es lo que tú quieres hacer con nosotros. Permítenos reconocer esos dones que tú has preparado para nosotros. Enséñanos, Señor. Pon el fuego, pon tu fuego en nosotros. Queremos anhelar más de tu presencia, Señor. Queremos anhelar de ti, conocerte. Queremos estar dispuestos a llevar tu palabra y a llevar un aliento de vida a otros, Señor. Hoy nos disponemos en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, por